Aquí ya está con nosotros el doctor Guillermo Conde, que es urólogo de Hospitén, que ya nos acompaña. Señor Conde, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hablamos de este mes de noviembre, que así de bromas, has conseguido lanzar un mensaje que ustedes llevaban mucho tiempo tratando de que por lo menos tuviera un poquito de incidencia en la población masculina, ¿no? Sí, los urólogos llevamos años luchando para que exista un equilibrio entre no hacer nada y cuidar la salud. Claro, porque yo no sé qué problema hay con esas revisiones en particular, porque claro, estamos hablando de un cáncer que tiene mucha incidencia en la población masculina, con lo cual no estamos hablando de algo que sea estadísticamente improbable, no, es justo lo contrario, ¿no, doctor? Es bastante probable, es el primer cáncer en varones y la tercera causa de mortalidad por cáncer en varones. Es un poco equivalente al cáncer de mama en la mujer. Claro. Sin embargo, en la mujer hay esa conciencia, esa cultura de cuidarse mucho más que en el varón. El varón se cuida menos, tiene menos conciencia de su salud. Quizá la clave puede haber estado en esa idea de que las mujeres pues se revisan desde bien jóvenes, que es una cosa que pues se nos dice a todos, y desde la pubertad casi hay visitas regulares al ginecólogo, sí, la mujer. Con lo cual uno se acostumbra a tener esas visitas regulares y casi se te instala, ¿no?, que es una cosa necesaria y preventiva. Sin embargo, los hombres pues como que ven esa cifra de los 40 años un poco lejana y cuando llegan a los 40 la van posponiendo hasta los 50, ¿no? Sí, hay cierto mito, ¿no?, con respecto a la revisión del varón. La mujer tiene una ventaja, que es que a la mujer la acompaña su madre, ¿no?, casi siempre al ginecólogo. En cambio el varón lleva una revisión mucho más tardía, sobre los 40, 50 años, con lo que se enfrenta solo a eso, y hay una parte de falso pudor, una parte de vergüenza que el varón no es capaz de vencer. Claro, y yo le pregunto, doctor, ¿eso lo detecta en las consultas? Porque imagino que habrá muchos hombres que van por primera vez. ¿Cuál es la media de edad a la que acuden los hombres a una consulta para, no porque tenga ningún síntoma, luego iremos a eso, sino, bueno, voy a ir porque yo creo que debería revisarme por la edad que tengo? ¿Hay una edad media? Lo ideal sería sobre los 45 años, dependiendo un poco de nuestra carga familiar. Si en la familia hay cáncer de próstata en una línea consanguínea directa, en hermanos, en padres, la recomendación es empezar entre los 40 y 45 años, y si no, a partir de los 50 años. Claro, entonces fundamental primero que se instale esa idea en la población de que hay que acudir, la población masculina también, a lo mejor por parte de la femenina, que haya como una especie de ánimo, ¿no?, para acudir, porque es verdad que se podría... Sí. La base es la detección precoz, igual que pasa con el cáncer de mama. Las cifras en el cáncer de mama pues lo dicen todo, cómo se ha logrado pues detectar de forma precoz y curar. ¿Pasa lo mismo con el cáncer de próstata? Efectivamente, con el cáncer de próstata es asintomático. Claro, que no sí es un problema. Entonces la clave es hacer una detección precoz. Cuanto más precoz sea el diagnóstico, más probabilidades de que el tratamiento sea menos invasivo y que tengamos tengamos capacidad para curarlo, ¿no? Entonces la clave es la prevención. ¿Y cómo se hace el diagnóstico? Para empezar, cuando uno va a una consulta, como no da síntomas, entiendo que siempre se hace una prueba por si existe o no este tipo de cáncer, ¿no? Sí, ¿O no, hoy en día la mayoría de los cánceres de próstata los diagnosticamos gracias a una analítica. Una simple analítica de sangre nos permite determinar un marcador tumoral, que es el PSA, y con ese marcador tumoral somos capaces de detectar el 90% de los cánceres de próstata. Por tanto, hay determinadas cuestiones que van asociadas a lo que sería una revisión urológica. Hay que desechar todas las cosas que a uno le cuentan y saber que a lo mejor para la detección de un cáncer pues de próstata, sencillamente con un análisis de sangre o algo similar, pues se podría detectar, ¿no? Una analítica y complementarla con una exploración física sería lo ideal. Claro, yo me imagino que también, y ya lo decía doctor, cuando uno tiene familiares o antecedentes ahí debería ya, incluso si fuera posible, adelantar esas visitas. Sí, lo ideal es adelantarlo. Antes de los 45 años hacerse la primera analítica y a partir de ahí, con esa valoración, nosotros podemos determinar cuál es el riesgo concreto. Personalizar el riesgo de cada varón es muy importante, y a partir de ahí determinar cuál sería el mejor calendario para ese varón. Imaginamos que está el cáncer de próstata, que una vez que se detecta de forma precoz, el nivel de supervivencia y de curación es muy similar al del cáncer de mama. Estamos hablando de un 90%, ¿no? Sí, 90% o incluso más. Hay mucho paralelismo con el cáncer de mama. Sin embargo, cuando es el día del cáncer de mama, todos nos ponemos la camiseta rosa, pero en el cáncer de próstata está mucho más oculto, ¿no? No hay una celebración.
movimientos como November han dado un poquito más de luz a esto, ¿no? Claro, es importante que esto se hable, que se hable de forma abierta, que los varones sepan que acudir al urólogo es algo necesario, claro. que lo deben tener, además de su calendario, de la misma manera que luego van a otros médicos, pues que tengan a este especialista como uno de sus referentes a partir de determinada edad, sobre todo porque evidentemente no todo el mundo va a tener un cáncer de próstata, pero sí que puede tener otros problemas benignos que deben ser también detectados y tratados, ¿no, doctor? Claro, tenemos en la próstata el problema más frecuente es el crecimiento benigno de la próstata, y ese es un padecimiento que afecta a más del 50% de los varones, dando síntomas muy molestos, ¿no? Incluso cuando uno tiene un cáncer de próstata también, imaginamos, doctor, que hay que contar a la población cómo se ha evolucionado en tratamientos, en intervenciones, en tratamientos posteriores, en recuperación de la enfermedad, ¿verdad? Sí, hemos mejorado mucho. Afortunadamente, en estos últimos 20 años ha ido progresando y mejorando la calidad, sobre todo, de la cirugía. Antes la cirugía era una cirugía un poco devastadora, ¿no?, en cuanto a la afectación de la micción del varón o de la continencia del varón y de la función sexual, y hoy en día tenemos tratamientos que nos permiten hacer una conservación tanto de la capacidad de contener la orina como de la función sexual, siempre y cuando se diagnostique a tiempo. Con lo cual, el diagnóstico precoz, ese es el mensaje que quieren lanzar desde... clave, ¿no? Sería la clave, no dejarlo. Imaginamos que también ese avance en la investigación habrá sido clave, pues, para garantizar a estas personas. Ese asunto del que hablaba, doctor, casi es lo que más miedo da a muchos varones. Casi no quieren ni mirar esa posibilidad, pues por ese problema en la micción, incluso lo que pueda repercutir en su vida sexual. Y eso, según nos dice, pues mejora muchísimo sobre todo cuando se trata de forma precoz. En la cirugía del cáncer de próstata podemos hacer cirugía mínimamente invasiva que nos permite conservar la función sexual del varón. Cuando habla de las visitas que deben realizar los varones al urólogo, así como las mujeres van cuando son jóvenes, ¿hay algún momento en el que deban ir los pacientes más jóvenes? Hablamos de adolescentes, niños. ¿Cuándo requieren la visita de un urólogo? Realmente en los adultos más jóvenes, la incidencia de cáncer más frecuente es el cáncer de testículo, de todos los cánceres, pero es un cáncer que se puede diagnosticar perfectamente en casa. Hay que enseñar a los adolescentes a hacerse una buena exploración, y eso es una cosa de educación. Eso a lo mejor se lo podrían ya plantear desde la familia o en el colegio, ¿no? Saber que deben también estar atentos a toda la salud prostática, también su salud sexual, que todo eso sea una cosa de la que se habla en casa, para que a lo mejor si uno tiene algún problema, pues por ahí, pues que no tenga ningún problema de comentarlo, ¿no? Es un tema de liberarse de tabús y de falsos mitos. Sí. Bueno, pues doctor, lanzamos ese mensaje aquí desde la televisión canaria, haciéndonos eco de ese mes de noviembre que está a punto de terminar, pero que ha servido para hablar de forma abierta de este tipo de cánceres que son tan incidentes en la población y que deben ser atendidos como pasa con el cáncer de mama. Así que nos sumamos a este mensaje. Guillermo Conde es urólogo de Hospiten. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días.